¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla el maestro Armando López Zamudio y en esta ocasión quiero saludarlos y compartir con ustedes un tema muy interesante que es sucesiones numéricas. Espero que se queden hasta el final de este video y que le den like, que se suscriban a mi canal para que sigamos creciendo como una comunidad en donde en el canal de Pipí de Zamudio hacemos matemáticas porque es lo que nos apasiona. Bien, vamos a definir primeramente y entrando en materia, ¿qué son las sucesiones numéricas? Las sucesiones numéricas son arreglos de números que siguen un orden. Eso es básicamente, es decir, estos números no están de forma aleatoria, sino que siguen un orden, una regla. Y se dividen en dos tipos, sucesiones aritméticas y sucesiones geométricas. Vamos a ver primero las sucesiones aritméticas. Miren, esta sucesión en particular, los números que están involucrados, en este caso es el 1, reciben un nombre, estos números o esta sucesión es una sucesión de números triangulares. Vean que el siguiente número triangular aquí sería 1 más 2 es 3. Y el siguiente número es 1 más 2 más 3 es 6. 1 más 2, chequen, 1 más 2 más 3 más 4. Eso es 10. Y 10, el siguiente número triangular es 15, etcétera. Ustedes podrían decir, bueno, ¿y cómo se genera esta sucesión? En realidad pueden ustedes observar que al 1 le sumamos 2, a este primer número le sumamos 2, a este tercer número le sumamos 3, a este tercer número le sumamos 4, etcétera. En realidad, pues, lo que venimos haciendo es que estamos en realidad haciendo la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más etcétera hasta un número n. Entonces nosotros podemos preguntar, bueno, ¿y qué número triangular está en la posición, digamos? Recuerden que estos números les llamamos números triangulares y podríamos preguntarnos que en la posición número 15, por ejemplo, ¿qué número está? Porque esta es la posición 1, posición 2, 3, 4, 5. El número triangular en la posición 10, en la posición 15, ¿quién es? Pues en realidad es el número, la suma de los primeros números hasta la posición que decidamos. Por otro lado, ¿por qué se llaman números triangulares? Observen que en este arreglo, por ejemplo, parece ser como un rectángulo. ¿Y cómo se saca el área de un rectángulo? Base por altura. 3 por 2, 6 entre 2, porque solo me interesa la mitad de los puntos que forman este rectángulo y que en realidad forman un triángulo. Vean que forman un triángulo. Entonces es base por altura sobre 2. De tal manera pues que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Vean que la base es el número que está aquí más 1. Entonces en general, y la altura es la posición. Esta es la posición 2, posición 3, posición 4, posición 5. Si quisiéramos la posición n, sería n por n más 1 entre 2. Espero que se haya comprendido, pero la posición de esta serie se calcula así, simplemente n por n más 1, que es los rectángulos. Vean que siempre son la base es un número mayor que la altura. Entonces la base por altura. La base es un número mayor por entonces es la base por la altura, y como solo quiero la mitad, es sobre 2. Esa es una manera de encontrar. Así que si nosotros quisiéramos, por ejemplo, saber cuál sería el décimo número triangular, pues sería 10 por 10 más 1 entre 2. Y esto es 5 por 11, porque 10 entre 2 es 5 por 11,
Eso nos daría 55, que en realidad es la suma de los números del 1 al 10. Esa es una manera de verlo. También si pensamos en el número, digamos, 40, la posición 40, pues es 40 por 40 más 1 entre 2, y esto es 20 por 41. ¿Y cuánto es 20 por 41? Bueno, pues podemos hacer esa multiplicación y obtener la respuesta de lo que andamos buscando. Así que estos números triangulares, 20 por 41 sería 820. Una manera más de ver esta sumatoria S de 40 en realidad es 1 más 2 más 3 más 4 más etcétera más 38 más 39 más 40. Pero observen ustedes que 1 más 40 es 41, 2 más 39 es 41, 3 más 38 es 41. Esto en realidad es que tengo 20 son 40 números, por lo tanto tengo 20 parejas que dan ¿cuánto? 41, y eso pues ya dijimos que es 820. Es otra manera de verlo. Bien, tengo un segundo ejemplo. Este segundo ejemplo de una sucesión aritmética. Esta es una sucesión aritmética, y observen ustedes que a cada número se obtiene sumándole 4. 1 más 4, 5. 5 más 4, 9. 9 más 4, 13. 13 más 4, 17, etcétera. Pero si nosotros quisiéramos saber cuál es el número en la posición, digamos, 100, pues la mejor manera de obtenerlo es con esta fórmula. Vean que si la posición es 2, sería 4 por 2, 8, menos 3, 5. Si la posición quisiéramos el número 5, sería 4 por 5, 20, menos 3, 17. De esta manera, pues, si queremos saber cuál es en esta serie, cuál es el número que está en la posición, digamos, 20, en la posición 20, pues sería 4 por 20 menos 3. 2 por 4, 8, es 80, menos 3 igual a 77. Y ya obtuvimos el elemento que está en la posición 20, que es el número 77. Una manera siempre interesante de analizar las sucesiones es ver que se obtiene restando. O sea, si restamos 5 menos 1 me da 4, 4 menos 5, 9, menos 5 me da 4, 13 menos 9 me da 4. Entonces, observar las diferencias nos hace notar cómo se obtiene una sucesión. Y una sucesión se llama aritmética. Una sucesión es aritmética si los números que vamos generando se obtienen al sumarle alguna cantidad. Sumar o restar, si le sumamos una cantidad, o restando, incluso sumar y restar, en este caso que les vamos sumando 4, hoy obtenemos la siguiente. Eso es una manera de identificar cuando se trata de una sucesión aritmética. Hay una sucesión muy interesante que es la serie de Fibonacci. A esta serie de Fibonacci vamos a llamar la serie de Fibonacci. Y esta serie es muy interesante porque aparece en la naturaleza, y un caso muy particular es el de cómo se reproducen los conejos. Miren, los conejos cuando uno los nacen duran un mes en volverse adultos y ya poder crear. Así que en el segundo mes los conejos ya pueden crear, y por lo tanto, ¿cuántas parejas tengo? En el segundo mes una pareja. Pero en el tercer mes esta pareja ya tiene a su primer pareja de hijos, nacen por parejas en este supuesto, y entonces en el tercer mes ya tengo dos parejas, la que ya tenía originalmente más su hijo. Ahora en el cuarto mes esta pareja
que es la primera generación, ya está en forma adulta. En cambio, la pareja que ya teníamos la heredamos nuevamente y tiene, como es un segundo mes, tiene su segunda generación. Así que en el cuarto mes tenemos 3 parejas. Ahora, esta pareja que es recién nacida, al mes ya se convierte en productiva. Y esta pareja que ya es productiva en el cuarto mes, ahora en el quinto mes tiene su pareja. Y esta pareja es ella misma, es la que tuvieron en la primera generación. En el quinto mes, pues, entonces esta pareja tiene nuestra pareja original tiene su tercera generación. Y por lo tanto tengo 5 parejas, aquí las hemos contado. Ahora, nuestra pareja original es esta, como ha pasado un mes, vuelven a tener a sus hijos. Esta pareja que era la tercera generación se convierte en adulta. Esta pareja tiene su primer generación y se convierte y la hemos heredado. Esta pareja es esta pareja y como ya pasó un mes y ya era madura, tiene su hijo. Por lo tanto tenemos 8. Observen ustedes que 1 más 1 es 2, 1 más 2 es 3, 2 más 3 es 5, 5 más 8, esto quiere decir que el siguiente número es 13. Les dejo a ustedes de tarea como un ejercicio, pueden investigar en el 10º mes cuántos parejas tendrían estos conejos. Y esta es pues la serie de Fibonacci. Esta serie de Fibonacci se convirtió, digamos, se hizo popular en las últimas 2-3 décadas. En las últimas 2 décadas, gracias a un libro que salió de Dan Brown que se llama El Código Da Vinci y que después se hizo película. Ahí nos están hablando de la serie de Fibonacci como una, digamos, una clave que se tiene para abrir unos cilindros donde había unos pergaminos con otras, digamos, instrucciones para localizar algunos artefactos que andaba buscando ahí el protagonista de esta película. Pero bueno, la serie de Fibonacci pues ahí aparece. Pero fíjense que la serie de Fibonacci todavía es muy interesante, vamos a explorarla un poco más, nada más antes comentarles que las sucesiones pueden ser convergentes o divergentes. ¿Qué quiere decir que sean convergentes? Bueno, esta serie, 1 entre 1, 1 entre 2, 1 entre 4, 1 entre 8, si se fijan es 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8, 2 a la n, bueno, cuando n es infinito, cuando crece mucho, este valor tiende a 0, así que converge al 0. En cambio, la serie propia de Fibonacci siempre va a ir creciendo al infinito, entonces en ese caso podemos decir que es divergente porque tiende al infinito, o sea, siempre el número va creciendo, creciendo, creciendo. Si los conejos vivieran eternamente se convertiría en una plaga, que es un poco lo que pasa, ¿no?, con las plagas, que es cuando son, digamos, ratas, cuando son, no sé, lo que llamamos, algunas larvas, etcétera, pues se hacen una plaga porque pues, su crecimiento es hacia el infinito. Pero llama mucho la atención que a pesar que la serie de Fibonacci es infinita, no así esta serie, miren. Si nosotros dividimos el primer término entre el segundo término de una serie entre el primero, la serie de Fibonacci, el segundo término entre el primero, eso nos daría, vean, nos daría 1. Ahora, el tercer término entre el segundo nos daría 2. Y así sucesivamente, si le sigo, esto me da 1.5. Y luego si divido 5 entre 3 me da 1.66666. Son 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8 y luego termina en un 7. Luego 8 entre 5 da 1.6. Luego 13 entre 8 nos da 1.625. Si observan, aquí la segunda cifra ya empieza a repetirse. Ahora si dividimos 21 entre 13 me da 1.61 53 84 61 y 5.
Vean que otra vez ya el 6 sigue repitiéndose. Sin embargo, si divido 34 entre 21, eso me da 1.619047619. Y si así le seguimos, me queda 1.617647059. Seguimos 1.617977528 y luego 1.61805555 luego 1.6180377135 y luego 1.61803278.7 1.618030. Estamos con 610 entre 377 80 30 37 135. Y bueno, 987 nos queda 1.618032.7. Vean ustedes que el número, este número se va conservando hasta el número 3, es decir, este número que nosotros estamos obteniendo va a converger a un número, está convergiendo a un número. Pues déjenme decirles una cosa muy interesante. Ese número justamente es este número. Este número, ¿quién es? Es el número áureo que se conoce como Phi y es 1 más raíz de 5 entre 2. Se sabe pues que en la naturaleza, en la arquitectura, aparece en muchos lugares este número áureo. ¿Y cómo se obtiene? Bueno, los griegos en sus construcciones lo calculaban así, miren. Este edificio que está en Atenas tiene y conserva esta proporción. Y vamos a calcularla de dónde sale este número de 1 más raíz de 5 entre 2. Vean, si nosotros llamamos esta cantidad y esta cantidad y esta 1, si le ponemos 1, 1 y 1, vamos a ponerle, sabemos que es como un cuadrado, entonces la distancia de aquí a aquí, esa dividida entre 1, esta es la proporción, justamente la proporción áurea, y a esa le voy a llamar letra Phi, que esa es la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Y vean que si yo divido este lado entre 1 me daría Phi, así que es una manera de saber, o sea, como sabemos que esta construcción está hecha en la forma, en esa proporción, este rectángulo que está aquí es semejante a este, y por lo tanto, vean ustedes que esta distancia de aquí a aquí, pues es Phi menos 1. Entonces aquí puedo poner Phi menos 1. Y entonces estos dos rectángulos, este rectángulo y este, son semejantes. Entonces se cumple la proporcionalidad entre los lados. Es decir, Phi entre el largo, entre la altura, es lo mismo voy a decir para este triángulo, que es el largo, que en este caso es el lado más largo, que es el 1, lo voy a dividir entre el largo más corto, que es Phi menos 1. Y esto pues en realidad es una proporción que me permite calcular a Phi, dado que hay una sola incógnita. La vamos a resolver. ¿Cómo? Recuerden que en una proporción de estas, el producto de los medios es igual al producto de los extremos. Es decir, Phi por Phi menos 1 es igual a 1 por 1. Y esto es Phi cuadrada menos Phi
y 1 por 1 es 1, pero está en el miembro derecho, lo paso al miembro izquierdo y pasa restando. Y entonces me queda esta ecuación de segundo grado que aplicando la fórmula general me quedaría menos b, que es menos 1, más menos la raíz cuadrada de b cuadrada, que es menos 1 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 1. Y todo esto está dividido entre 2 por a, que es 2 por 1. Así pues, phi es igual a 1 más menos la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado es 1, y menos por menos da más, 4 por 1 es 4 sobre 2. Y esto es igual a 1 más menos la raíz cuadrada de 5 sobre 2. Así obtenemos que una de las soluciones es 1 más raíz de 5 entre 2. Y como hemos dicho, 1 más raíz de 5 entre 2 justamente es el número áureo, que es el que obtuvimos de dividir esta sucesión de números que se obtiene con los números de la serie de Fibonacci. Muy interesante, espero que les haya parecido este caso, y vamos ahora a hablar de las sucesiones geométricas. ¿Cómo son las sucesiones geométricas? A diferencia de las sucesiones aritméticas, aquí los términos se van obteniendo, pero en lugar de sumarle o restarle una cantidad, se va multiplicando. En este caso aquí la sucesión es 4 a la n. Vean, S de n sería igual a 4 a la n. Esto quiere decir que 4 a la 1 es 4. 4, el término segundo, ¿cómo se obtiene? Pues 4 a la 2, o sea, 16. Así que el término a la quinta, pues es el término en la posición 5. El término en la posición 5, pues sería 4 a la 5, etcétera. Así pues, entonces una sucesión geométrica es aquella que se va obteniendo, pero en lugar de sumarle, es multiplicando por una cantidad por sí misma. Bueno, les tengo un ejemplo muy interesante acerca de una sucesión muy especial. Esta sucesión se obtiene, y una manera de obtenerlo es así, miren. Se cuenta que un rey estaba un poco aburrido, y entonces llegó un hombre que era muy sabio, muy erudito, digamos, en las ciencias, y le llevó el juego justamente que hoy conocemos como el del ajedrez. Y el rey, pues, cuando aprendió a jugarlo, se quitó ese aburrimiento, y en agradecimiento le dijo que qué recompensa quería, que él le podía dar lo que quisiera. Y haciendo gala de sus conocimientos, este erudito le dijo que pues nada, que quería por cada cuadrito le diera un arroz, una semilla, un trigo, ¿no? Y un grano de trigo en el primer cuadrito, pero que en el segundo le diera el doble del anterior. Así que el doble de 1 es 1, el doble de 2 es 4, el doble de 4 es 8, el doble de 8 es 16, el doble de 16 es 32, el doble de 32 es 64, el doble de 64 es 128, etcétera. Así que en el primer cuadrito le va a dar un arroz, y pues nada más la suma de el primer cuadrito es 1, pero por el segundo cuadrito le va a dar dos semillas de trigo, 2 granos de trigo, y la suma sería 3. Ahora, por el tercer cuadrito le va a dar 4 granos más 3 son 7. Por el cuarto le va a dar 8 más los 7 que ya tenía, da 15, etcétera. Esto significa, ¿cuántos cuadritos tenemos aquí? Vamos a tener 64 cuadros. Entonces, la pregunta es 64. ¿Cuánto va a ser? Bueno, pues la fórmula es esta es una sucesión. Y vean que esta sucesión se obtiene así: 2 a la n, que en este caso la n vale 64. 2 a la 64 menos 1. O sea que S de n es igual a 2 a la n menos 1. Esta es, digamos, la fórmula general. Fíjese, cuando n vale 3, cuando estamos en el tercer cuadrito, sería 2 a la 3 menos 1. Esto sería
8 menos 1 igual a 7, que es este que hemos dicho. O sea, esto nos indica la posición. Esta es la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, la posición 64. Así que lo que le tiene que dar es 2 a la 64 menos 1 granos. Y esta cantidad es una cantidad enorme de miles de billones. Esto lo que ocasionaba es que el rey ni en toda su vida, ni juntando todos los graneros de su reino, podía pagarle por años y años que pasaran. Así que el rey quedó sorprendidísimo de esta habilidad y bueno, pues ya le dio alguna otra cosa, pero todavía quedó muy sorprendido. Esta es pues una sucesión. Esta misma sucesión aparece curiosamente en esta otra historia, que es las Torres de Hanoi. No sé si ustedes han escuchado hablar de las Torres de Hanoi, pero les platico rápidamente. Lo que se trata es de que si ustedes tienen en una de estas torres una cantidad de discos, ustedes se trata de pasarlas a uno de estos dos, de estas dos torres, estos dos mástiles, pero siempre con dos condiciones. Una, que solo puedes mover de a un disco. Los puedes mover aquí todos o aquí, eso es decisión tuya. Pero nunca debe de haber un disco mayor abajo de uno menor. Siempre va un mayor y un menor, siempre un menor. Nunca un menor, un mayor y luego un menor, no. Siempre el menor arriba y el mayor abajo. Entonces, bajo esa regla, vamos a pensar, miren, si tenemos un disco, solo un disco, ¿cuántos pasos se requieren? Pues solo se requiere un paso, sí, porque ¿qué hacemos? Pues este disco lo movemos aquí y ya acabamos, ¿no? Ahora vamos a ver, vamos a pensar que tenemos otro disco, un rojo. Entonces, ¿cómo movemos esto? Este rojo lo ponemos aquí y el azul acá, ya van 2 pasos, y este rojo lo movemos aquí y ya son 3 pasos. Entonces, cuando son 2 discos, son 3 pasos. Ahora pensemos que tenemos un disco verde. Entonces miren, en el primer paso ponemos el verde aquí. Va un paso. Ahora el rojo lo ponemos aquí. 2 pasos. Ahora el azul lo ponemos. El azul lo ponemos aquí. Obviamente este verde ya habíamos dicho que este verde estaba aquí. Y entonces ya llevábamos 3 y este 4, ya tenemos 4 pasos hasta este momento. Recuerden que este verde ya no está aquí. Entonces solo tenemos así, llevamos 4 pasos. Para mover estos, espero que se entienda, pero para mover estos dos ya dijimos que se requieren 3 pasos y llevamos 4, entonces en total se van a requerir 7 pasos. 7 pasos para mover 3. ¿Y qué pasa cuando son 4? Cuando son 4 discos, el número de discos ahora aumenta, pues ahora van a ser 15 pasos. En general, la fórmula otra vez es 2 a la n-1. Si se fijan, es la misma serie. 1, 3, 7, 15. 1, 3, 7, 15. Es la misma serie. Se cuenta pues que unos monjes tienen la misión de mover en una torre que hay 64 discos, y que el día que logren mover los 64 discos a otra de las torres, ese día se acaba el mundo. Estos monjes son tan rápidos que mueven un disco por segundo. Lo mueven uno por segundo y nunca se equivocan. La pregunta es ¿cuánto tardarán en mover los 64 discos? Pues esta cantidad, 2 a la 64 menos 1, ya les he dicho que es enorme, pero es justamente esta, miren, 2 a la 64 menos 1 es esta cantidad. Ahora, si no se equivocaran y movieran un disco por segundo,
tardarían, ¿cuántos segundos tiene un año? 365 días por 24 horas por 3.600 segundos que tiene la hora, eso nos da esta cantidad. Si nosotros dividimos 2 a la 64, veamos, si nosotros dividimos 2 a la 64 menos 1 entre 31, 5, 3, 6, 0, 0, 0, eso nos da esta cantidad que les estoy diciendo aquí. Esta cantidad sería el número de años que tardarían en mover 64 discos. ¿Y cuántos son? 584.942.417.355.0. Es decir, cerca de los 6,000 millones de años luz, de los 600,000 millones de años luz. Solo el Sol, creo que se le tienen calculados 6,000 millones de años de vida, así que pues no tendríamos por qué preocuparnos. Bueno, pues ahí tienen un ejemplo más de una sucesión geométrica y que tiene que ver con la sucesión 2 a la n menos 1. Vamos a ver ahora algunas sucesiones divergentes. ¿Cuándo una sucesión es divergente? Pues cuando no tiende a un número en particular. Miren, por ejemplo, esta sucesión es divergente porque menos 1 más 1, primero es menos 1, luego más 1, menos 1, luego más 1, menos 1, luego más 1. En realidad, S a la n es la fórmula para obtener el enésimo término, es decir, si queremos saber cuánto sería S de 77, nada más ¿es 1 o es menos 1? Bueno, cuando n es impar, es menos 1. Cuando n es par, por ejemplo, S de 100, pues sería 1. Pero diverge, unas veces es menos 1, otras veces es 1. Una vez es menos 1, otras veces es 1. Así que nunca llega a un solo número, por eso se dice que es divergente. Pero ¿cuáles son divergentes también? Pues las que tienden a infinito. Y vamos a hablar ahora de unos números muy interesantes que se llaman los números cuadrangulares. Y eso me genera a una serie. Miren, si nosotros sumamos los números impares, ¿qué obtenemos? El primer número impar es el 1, ahí está. Ahora, si sumamos el número 3, 1, 2 y 3, vean que el siguiente número triangular, el primer número triangular, a ver, vamos a moverlo esto primero. Ahí está. El siguiente arreglo que quiero hacer es este 1 y luego le vamos a sumar 3, 1, 2, 3. Así que este es el 1 y el 3. Y esto me da el 1 y esto me da el 4. Ahora vamos a sumar 1, luego vamos a poner 1, 2, 3. Luego vamos a poner otro color, digamos azul. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Aquí estamos poniendo el 1, luego el 3 y luego el 5. Son los números impares, ¿sí ven? Pero ¿cómo se obtienen? 1 más 3 son 4, más 5 son 9. Y luego vamos con uno más. Este es el 1, luego es el 3, dijimos, luego es el 5. Y luego sumamos otro impar, digamos, otra vez el 7. ¿Y qué nos da? Este es el 7, este es el 5, el 3 y el 1, y nos da 16. En general, pues, cuando tenemos la suma de 1 más 2 más etcétera, 1 más 3 más 5 más etcétera hasta 2n menos 1, lo que obtenemos es n cuadrada. Así que el número de Sn, la posición número, esta es la posición 1, 2, fíjense que cuando es la posición 2 es 2 al cuadrado, cuando es la posición 3, 3 al cuadrado, posición 4, 4 al cuadrado, así que la fórmula es n cuadrada. ¿Quieren saber ese de 10? Pues sería 10 al cuadrado igual a 100.
Esto es muy interesante porque es la suma de los números impares. Espero que les esté pareciendo interesante esta serie, que es una serie divergente porque siempre va creciendo, y la posición es, si queremos saber la posición 7, pues es 7 por 7, 49. ¿Y qué es? Pues es la suma de los números del 1, los primeros 7 impares, los primeros 10 impares, la suma es 100, los primeros 100 impares, pues sería 100 por 100, etcétera. También hay números pentagonales que son el 1, el 5, el 12, el 22, 35, etcétera. Y la manera de obtener el enésimo término es S de n. Por ejemplo, si queremos calcular S de, ¿qué les parece? De 8, sería 8 por 3 por 8 menos 1 entre 2. 8 entre 2 es 4 y 3 por 8, 24 menos 1, 23. Y ya 4 por 3 es 12, llevamos una, 4 por 2, 8 y una, 92. Este sería el número pentagonal de la posición 8. Bien, esta es un ejemplo de una sucesión que también es divergente porque siempre crece al infinito. De la misma manera también tenemos los números hexagonales que se obtienen con esta fórmula. Es importante también notar aquí una cosa, que ustedes pueden ir haciendo las diferencias. Miren, 5, en esta, quiero regresar a esta sucesión. Miren, 5 menos 1 es 4, y luego 12 menos 5 es 7, y luego 22 menos 12, ¿cuánto es? 22 menos 12 es 10, y luego 35 menos 22, 35 menos 22 es 13. Entonces, si se fijan, las diferencias van aumentando en 3. La diferencia primero era 4 más 3, 7, más a 7 le sumas 3, te queda 10, a 10 le sumas 3, te queda 13, a 13 le sumas 3, te queda 16. Entonces la diferencia del número que andamos buscando, menos 35, es igual a 16. Eso ya te permite calcular el siguiente número. Esta es otra manera de calcular el enésimo término. Entonces siempre es importante ver que las diferencias pueden ayudarnos a descubrir un patrón, en este caso a estos números pentagonales. Bien, para los números hexagonales aquí tenemos esta fórmula. Los números hexagonales es el 1 y el 6. ¿Cuál es el siguiente número? Bueno, pues ese es S de 3. Entonces, aplicando la formulita, esta sería 2 por 3 por 2 por 3 menos 1 sobre 2. Y esto es 6 por 5 entre 2 igual a 15. Así que el siguiente número hexagonal, este es 1, este es 1, este es 6 y este es 15. ¿Quién es S de 4? Bueno, pues podemos calcular S de 4, que sería 2 por 4 por 2 por 4 menos 1 sobre 2. Y esto sería 8 por 9 entre 2. ¿Y cuánto me da eso? 36. Así que el siguiente número hexagonal es 36. Y ahí le pueden ustedes seguir aplicando esta fórmula. Bien, el éxito, recuerden, está en ustedes. Les dejo aquí 10 ejercicios sobre sucesiones de todo lo que hemos visto en este video. Espero que le den like, que se suscriban a mi canal. Ya saben, Pipí de Zamudio, donde las matemáticas es lo que nos apasiona. Nos vemos en el espejo. Hasta el próximo video.